Bueno, vamos a empezar con el tema de ondas, que es el último de los temas de la materia. Vamos a tratar de describir eh, una perturbación, vamos a tratar de ver qué entendemos por una onda, y para eso vamos a empezar con lo que definimos como una onda mecánica. Es una onda que necesita de un medio para propagarse, ¿sí? Y entonces vamos a describir inicialmente ondas mecánicas, pero en principio toda la matemática que las describe eh, se aplica también para ondas no necesariamente mecánicas, como son las ondas electromagnéticas. Este, pero nosotros acá en Física 2 nos vamos a quedar con ondas mecánicas, ondas que se están moviendo en un medio. Y eh, o la característica fundamental de lo que es las ondas o el fenómeno ondulatorio es que son capaces de transportar energía y cantidad de movimiento como consecuencia, sin transportar materia. O sea, si ustedes tienen en una pileta con el agua tranquila, un pedazo de corcho en un extremo de la pileta y ustedes tiran una piedra en la otra parte de la pileta, lo que va a suceder es que van a perturbar el agua, generando esa perturbación que se mueva la superficie del agua. Esa perturbación se va a ir propagando a lo largo de la superficie del agua de la pileta hasta llegar a donde está el corchito o lo que ustedes estuvieran flotando, y entonces eso comenzará a moverse, de modo que parte de la energía que ustedes invirtieron en esta parte de la pileta se trasladó hasta donde está el corcho, porque el corcho tenía una posición fija y una velocidad cero, y de repente comienza a variar su posición y tiene una velocidad distinta de cero, de modo que tiene una energía potencial y una energía cinética distinta de cero, que era lo que tenía hasta hace un instante antes de que llegara la perturbación. Y entonces hay un transporte de energía y de cantidad de movimiento sin que el agua de la pileta haya ido desde donde ustedes tiraron la piedra hasta donde llegó. O sea, estamos olvidándonos de las salpicaduras y todas esas cosas que pueden suceder, pero la idea es que se transportó, se propagó una perturbación sin que se haya transportado o propagado la materia que forma el medio por el cual se propagan las ondas mecánicas. Entonces, como el lenguaje de la física es la matemática, lo que vamos a tratar de ver es cómo describimos esta perturbación matemáticamente. Y bueno, nos vamos a encontrar con una situación que es la siguiente. Digamos, yo tengo una perturbación que podría ser esta, que se está moviendo en esta dirección, o sea, en el sentido positivo del eje X. Y entonces lo que puedo decir es, bueno, yo le saco una foto a t igual a 0, le saco una foto a t igual a 1 segundo, le saco una foto a t igual a 2 segundos, y lo que voy viendo es que la perturbación aparece en el sistema de referencia en distintas posiciones. ¿Sí? Entonces, quiere decir que además de una función de y en función de x, que me está dando esta forma, voy a necesitar una función de y en función de x y de t, porque para cada tiempo la perturbación está en posiciones diferentes. Primero el máximo está acá, después de un segundo el máximo está acá, aunque, si bien esta forma vamos a suponer que no cambia, y lo que está pasando es que la perturbación, además de perturbar la superficie o el medio con una cierta función y de x, esa perturbación viaja en el tiempo y entonces necesariamente, además de depender de la posición, tendrá que depender del tiempo la manera en lo que vamos a describir, o sea, la función
que nos va a describir la perturbación va a ser una función de x y de t. Hasta ahora, o bien encontrábamos funciones que dependían de x, o de la posición, digamos, recuerde cuando hicieron todo el desarrollo de la gravitación, todo dependía de R, o bien cuando hacían la descripción con la teoría de Bernoulli de los fluidos también, encontraban ecuaciones que dependían del tiempo, o de la posición en realidad, porque pedíamos que sea estacionario, pero había funciones como el caudal que me decían cuánto volumen pasaba por unidad de tiempo, o sea, eran funciones o bien de la posición o bien del tiempo, pero en este caso vamos a necesitar funciones simultáneamente dependientes de la posición y del tiempo. Por otro lado, es evidente, digamos, física 1 sabemos que lo que tardó en recorrer esta distancia vendrá descripta, o sea, esta distancia que hay entre la cresta a tiempo igual a 0 y la cresta en tiempo igual a 1 va a venir dada por v por el tiempo ese. Cada uno tendría que poner un segundo, pero si pongo un tiempo genérico, la distancia que recorrió viene descripta por esta expresión. Entonces lo que vamos a ver es, suponemos que conocemos la forma del pulso, o sea, conocemos I igual a f de x, ¿sí? Y si se está desplazando con una velocidad v, lo que acabamos de decir, ¿no? Luego de un tiempo t habrá corrido o habrá avanzado, este pulso habrá avanzado una cierta distancia d que vendrá dado por el producto de la velocidad por el tiempo transcurrido. Sí, entonces lo que tengo es, en mi gráfico, en mi sistema de referencia Y y X, ¿sí? Tengo la perturbación que se está moviendo hacia allá con una velocidad v, y lo que yo conozco es que a t igual a 0, o sea, esta función y que yo pretendo encontrar será una función de y de una función de x y del tiempo, o sea, de la posición y del tiempo, pero sé que a tiempo 0 es una función que solo depende de x y me da la forma esta que yo digo que conozco, o sea, este pico que tengo acá. Eso es la función a t igual a 0. Ahora, para cualquier otro instante de tiempo, lo que yo voy a tener es que ese pico se está moviendo con velocidad v y se va a ir desplazando en esta dirección. Entonces lo que podemos hacer es, en nuestro sistema de referencia original, y de x, o sea, acá iría x, lo que pasa es que como también va a ir x', no lo quise superponer, no quise confundir, así que por eso no tiene el nombre, pero acá sería x y x', porque estos dos ejes coinciden. Yo podría pensar en un sistema de referencia Y', X', donde el X y el X' coinciden, ¿sí? Que se está moviendo a la misma velocidad que se mueve la perturbación. Entonces, lo que voy a tener es que si yo describo mi función en el sistema primado, o sea, Y', va a ser una Y' de X' y T. ¿Estamos de acuerdo? Pero Y' como función de X' y T, como se está moviendo a la velocidad con la que se mueve la perturbación, en realidad la perturbación esta va a estar en reposo en este sistema Y', o sea que va a coincidir la posición, el Y' va a ser una función de X' y 0, porque no va a depender del tiempo. Y sabemos que a t igual a 0, fue lo que dijimos acá, para t igual a 0, ¿sí? la perturbación, o sea, la función que yo estoy buscando es una función que solo depende de la posición, es f de x, esto que está acá. Entonces quiere decir que en Y', en el sistema primado, lo que voy a tener es que f va a ser f de x' y va a ser constante, porque no está dependiendo del tiempo, porque este sistema de referencia primado que tengo acá se está moviendo hacia allá con la misma velocidad con la que se mueve la perturbación. Pero entonces ahora la relación que existe entre el sistema Y
y x y y', o sea, el sistema original y el sistema primado, que es el sistema primado que se está moviendo respecto al sistema original, van a ser las siguientes. Fíjense, cualquier altura que yo mida en el sistema y' va a ser la misma altura que estoy midiendo en el sistema y. Quiere decir que las coordenadas y' e y coinciden. Mientras que cualquier distancia que yo mida en el sistema primado, tendré que sumarle la distancia para tener la coordenada en el sistema sin primar. O sea, estos tres cuadritos que yo podría ver como x', tendré que sumarle todos los cuadritos que recorrió, que serán v por t, para poder tener cuánto vale la coordenada x en el sistema sin primar. Entonces, lo que tengo es que la coordenada x' será la coordenada x menos lo que recorrió. O sea, este pedacito será todo esto menos lo que recorrió. Entonces, lo que puedo escribir es que la y de x y t, que habíamos dicho que era una f de x', ¿sí? Porque en el sistema primado no depende del tiempo, pero entonces, como x' se relaciona con x a partir de x menos b por t, yo puedo reemplazar a f como f de x menos b por t, y entonces lo que hago es encontrar que la función de x y del tiempo que yo estoy buscando es la función que me describe mi perturbación, pero entonces en el argumento de mi función tengo que poner x menos b por t. Esto lo que hace es hacer que esa perturbación viaje en el sentido positivo de las x, si yo pongo x menos b por t, o en el sentido negativo de las x, o sea, hacia el menos infinito, si yo pusiese x más b por t. Entonces, después de este razonamiento, lo que vamos a hacer es llamar a cada función que tiene una dependencia con las variables de la forma x menos b por t, lo llamamos onda viajera. Y entonces, la idea es que cualquier función que sea de la forma x menos b por t, lo vamos a llamar una onda viajera. O, a ver, también lo mismo x más b por t. La única diferencia entre esta y esta es que esta viaja en el sentido positivo de las x y esta viaja en el sentido negativo de las x. Entonces, para poder describir una perturbación que se está moviendo con una velocidad v, no tengo más que reemplazar en lo que sería mi variable original, en mi f de x, reemplazar x menos b por t. Si hago eso, lo que voy a estar describiendo matemáticamente es una perturbación o una forma funcional que se está moviendo hacia la derecha o hacia la izquierda. Lo que vamos a hacer ahora es tratar de encontrar físicamente en una cuerda tensa, cómo sería una ecuación de onda, cómo se comportaría nuestro sistema, a partir de las leyes de Newton, qué ecuación somos capaces de encontrar. Entonces, fíjense, si nosotros tenemos una cuerda tensa, vamos a analizar un pedacito, recuerden que en realidad nuestro sistema, la cuerda estaría en equilibrio, no se está desplazando para ningún lado. Simplemente lo que hago es, originalmente la cuerda estaba en posición horizontal y yo de alguna forma la perturbo de esa posición y la suelto. Y entonces, ¿qué es lo que le sucede a un pedacito de cuerda sometido a una tensión? O sea, la cuerda yo la estiro y la perturbo separándola a un cierto delta I, y lo que voy a hacer es analizar un pedacito de cuerda para luego hacer tender este delta X a 0 y voy a encontrar la ecuación instantánea y puntual, o sea, punto a punto de lo que sucede en una cuerda. Va a resultar cómodo pensar en que la masa la voy a escribir,
pensando que acá hay una dimensión que predomina sobre las otras dos, o sea, en un alambre lo que predomina es la longitud frente al diámetro. Entonces voy a pensar que la masa la escribo como un mu por un pedacito de longitud, y donde mu es la masa dividido en la longitud total y se llama la densidad lineal de masa. Esta densidad lineal de masa es algo que nos va a acompañar por el resto de la teoría y de las clases de onda cada vez que tengamos que analizar cosas que suceden en una cuerda. Entonces por eso es que la introducimos acá como una... Acá lo ponemos por comodidad, pero en realidad después lo vamos a seguir usando. ¿Sí? Entonces cuando tenga que escribir un pedacito de masa, lo que voy a escribir es la densidad por un pedacito de cuerda. Si escribo la sumatoria de fuerzas en el eje Y, voy a tener entonces que voy a tener la cuerda sometida a T2, a T1, y este será el pedacito de cuerda que estoy utilizando. Y entonces lo que voy a tener, la segunda ley de Newton me dice que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Como estoy pensando que esto se está moviendo, o sea, esto está tratando de volver a la posición de equilibrio, y dijimos que no hay movimiento en el eje X, voy a analizar lo que sucede solamente en el eje Y. Entonces para eso lo que tengo es que me voy a quedar con esta componente que será la proyección de la tensión en el eje Y, que es T2 por el seno de θ2, donde es este ángulo, y esta otra componente de esta tensión que será T1 por el seno de θ1. Entonces, si tomo positivo para arriba y negativo para abajo, me queda esta componente menos esta componente que está acá, que es T1 por el seno de θ1, igual a masa por aceleración. O bien, esta masa después la voy a reemplazar por un pedacito de masa, porque es el pedacito de cuerda, que la voy a poner como mu por delta x, y la aceleración la pienso como la derivada segunda de la posición respecto del tiempo dos veces, donde esta posición estoy pensando en la coordenada y de mi sistema. Ahora bien, si yo apenas distorsiono la cuerda, entonces los ángulos son pequeños, este ángulo θ1 y θ2 son muy chiquititos, y puedo pensar que la tensión es la misma, porque no deformé tanto la cuerda para que cambie la tensión. O sea, yo ajusto la cuerda sometiéndola a la misma tensión, y el hecho de que yo la perturbe un cachito no hace que la tensión a lo largo de la cuerda cambie. Entonces la puedo sacar factor común en esta ecuación de acá. Entonces me queda la tensión, factor común de seno de θ2 menos seno de θ1 igual al pedacito de masa por la derivada segunda de I respecto al tiempo dos veces. Esto era la aceleración. Y por otro lado, si los ángulos son chiquititos, o sea, si yo apenas estoy deformando la cuerda, este ángulo es muy chiquitito, entonces se puede reemplazar el seno por la tangente. Recuerden que la tangente es seno sobre coseno, y si el ángulo es muy chiquitito, el coseno vale 1, entonces efectivamente el seno y la tangente son muy parecidos. Y entonces yo podría escribir la ecuación esa que tengo ahí arriba de la segunda ley de Newton. Esto es como la sumatoria de fuerzas. Ahora me queda la tensión por la tangente de θ2 menos la tangente de θ1 por la pedacito de masa por la derivada segunda de I con respecto al tiempo dos veces. Ahora, lo que tengo que la tangente de θ1 es la pendiente de la recta tangente que pasa por 1, y lo mismo para la pendiente de la recta tangente que pasa por 2. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos, o sea, lo que sería, tengo la pendiente de la recta que pasa por acá, y la pendiente de la recta que pasa por acá me viene descrita por estas tangentes. Entonces la puedo llamar S. Entonces sería la pendiente en el punto 2 menos la pendiente en el punto 1. Y si reemplazo la masa por lo que habíamos dicho, el mu por el delta X, entonces puedo escribir esta expresión como T por delta S, ¿sí? Igual a mu, que es el coeficiente lineal de masa, por delta X, por la derivada segunda de I respecto del tiempo dos veces. Y si ahora divido por delta X, me queda T por
delta S sobre delta X. Recuerden que S era la pendiente, entonces yo acá estoy viendo el cambio de la pendiente con X. Igual a la densidad lineal de masa por la derivada segunda de y respecto al tiempo dos veces, y luego si tomamos el límite para delta X yendo a 0, esto no es otra cosa que la derivada de S respecto de X, pero S ya era la derivada de Y con respecto a X. Entonces lo que me queda es que este límite para delta X tendiendo a 0 de delta S sobre delta X es la derivada segunda de Y respecto de X dos veces. Entonces, lo que me queda como ecuación diferencial de una perturbación en una cuerda tensa es esto que está acá. La derivada segunda de I respecto de X dos veces igual a mu dividido la tensión, donde mu era la de la densidad lineal y T la tensión con la cual estoy ajustando la cuerda, o estoy sometiendo la cuerda a esa tensión, igual a por la derivada segunda de I respecto del tiempo dos veces. Y esto que está acá es lo que nosotros vamos a llamar la ecuación de onda. En principio, cualquier función de I que satisfaga esta relación, vamos a decir que es una onda o que satisface la ecuación de onda. Y para eso lo primero que vamos a hacer es, bueno, si nosotros dijimos que cualquier perturbación que tenga siempre una forma funcional de x menos b por t está describiendo una onda, tenemos que ver si esto que está acá efectivamente satisface esta ecuación que tenemos acá arriba. Entonces para eso lo que vamos a hacer es saber o proponer que esta f de x menos b por t es una f de alfa, donde este alfa es el argumento de la función, depende de x y de t de esta forma, x más menos b por t. Entonces lo que voy a hacer es aplicar la regla de la cadena. ¿Ustedes se acuerdan? De lo que vieron en análisis, cuando encontraban la derivada de una función que a su vez es función de otra cosa. Para encontrar la derivada había que hacer la derivada respecto de x, entonces tengo que hacer la derivada de la función respecto del argumento por la derivada del argumento respecto de la variable a la cual estoy refiriéndome, en este caso x. Entonces, la derivada de la función respecto del argumento será y', ¿sí? La derivada, por la derivada del argumento respecto de x, pero por esta forma de funcional, derivada de alfa respecto de x vale 1. Quiere decir que entonces la derivada de y con respecto a x es y'. Si hago lo mismo con el tiempo, o sea, la derivada de la función respecto del tiempo, tengo la derivada de la función respecto del argumento por la derivada del argumento respecto del tiempo. Y esto me queda de vuelta, la derivada de y respecto del argumento es y' por la derivada del argumento respecto al tiempo, que si miro acá, esto dependerá del signo que tenga la velocidad, pero me queda más menos b por... o sea, esto me da más menos b, entonces quiere decir que la derivada de la función respecto del tiempo me queda más menos b por y'. Sí, como en esta ecuación yo tengo derivadas segundas, lo que tengo que hacer es volver a derivar esto respecto de x y respecto del tiempo. Entonces, la derivada segunda de y respecto de x dos veces es la derivada de esto respecto de alfa por la derivada de alfa respecto de x, y la derivada de esto respecto de alfa me va a quedar y segunda, y la derivada de alfa respecto de x me vuelve a quedar 1, y cuando hago el mismo procedimiento con esto, o sea, derivo esto respecto del tiempo, tengo que hacer la derivada de esto respecto de alfa por la derivada de alfa respecto del tiempo. ¿Sí? Entonces me queda el más menos b que venía de antes, por la derivada de y' respecto de alfa, por la derivada del argumento respecto del tiempo. Esto me da más menos b, entonces cuando multiplico por si tienen el signo más, me queda b cuadrado, y si tienen el signo menos, también me queda b cuadrado. Quiere decir que independientemente de la forma, o sea, para qué lado se esté propagando la perturbación,
esta derivada segunda de i respecto al tiempo dos veces, me queda la velocidad al cuadrado por i segunda. O sea, si yo miro esto, me queda que i segunda, esto que está acá, es igual a 1 sobre b cuadrado por la derivada segunda de i con respecto al tiempo dos veces. Pero i segunda también es la derivada de i con respecto a x dos veces. Entonces, si igualo esta y segunda con esta y segunda en lo que respecta a las derivadas segunda, fíjese que obtengo algo que es la derivada segunda de i con respecto a x dos veces igual a 1 sobre b cuadrado por la derivada segunda de i respecto al tiempo dos veces. Y que si la comparo con lo que había encontrado en la cuerda, solo basta decir que la velocidad, si 1 sobre b cuadrado es igual a mu sobre t, entonces se trata de la misma ecuación. Entonces, lo que voy a decir es que en una cuerda, ¿sí?, la velocidad con la que se está propagando la onda o la perturbación en esa cuerda tiene que ver con raíz de t sobre mu. Y entonces, cualquier función de la forma i más menos b por t satisface la ecuación de onda. En el caso particular de la cuerda, ¿sí?, esto que está acá es 1 sobre b cuadrado. Y si no, en el caso particular, en el caso genérico, donde la perturbación se está moviendo con una velocidad v, la ecuación de onda viene descrita por esto que está acá, y que efectivamente fuimos capaces de demostrar que cualquier función que sea de la forma x más b por t o x menos b por t satisface la ecuación de onda, y entonces estábamos en lo cierto en decir que una función cualquiera que tenga esta dependencia funcional entre sus variables me está describiendo una perturbación que viaja. Entonces, si esa perturbación es periódica, o sea, lo que se está propagando, o sea, en lugar de ser una sola, un solo pico como tengo acá, que se está moviendo para allá, yo tuviese una perturbación periódica, no solo, o sea, yo hago un pico, después hago otro, después hago otro y hago otro, y periódicamente estoy perturbando mi sistema, lo que va a estar pasando es que se me va a estar propagando una onda periódica. Ya, o sea, tendrá esta misma dependencia funcional, pero que de alguna manera tendrá que repetirse cada un periodo porque mi sistema es periódico. Y lo mismo cualquier perturbación, puede ser una onda triangular, puede ser una onda cuadrada, y lo que puede suceder, lo más matemáticamente amigable con lo que sigue, es pensar que lo que vamos a hacer acá para perturbar es utilizar un movimiento armónico simple, que es el movimiento periódico que ustedes lo vieron en Física 1 y que tiene una manera simple de ser descrito. Y entonces, cuando la perturbación que se propaga es un movimiento armónico simple, decimos que tenemos una onda armónica. ¿Sí? Fíjense que esto no es una onda armónica, esto no, es un movimiento periódico, si quieres es una onda porque se está propagando, es periódica porque cada cierto tiempo se repite el mismo movimiento, pero no es armónica porque la onda armónica decimos que viene descrita por una función seno o una función coseno. Entonces, si en el parcial o en el final o donde sea les hablan de onda armónica, o sea, está esta palabra armónica, eso significa que la función que voy a utilizar es una función seno o una función coseno. O sea, esta función que yo voy a tener acá, que antes era una perturbación y que tendría que ver qué forma tenía, ahora ya simplemente le estoy asignando a esa función la función seno o la función coseno. Como la función seno va entre 0 y 1, o entre menos 1 y 1 si quieren, pero es una función acotada, para poder describir cualquier perturbación tendré que multiplicar a la función coseno por algo que voy a llamar amplitud. ¿Sí? Entonces, cuando el seno vale 1, que toma su máximo valor, al multiplicarlo por la amplitud, que podrá ser, no sé, 7, 25 o 0,2, el valor que ustedes quieran o que necesiten,
voy a poder describir a mi función armónica para cualquier, no va a estar necesariamente confinada entre 0 y 1, porque al multiplicarla por esta amplitud le doy el valor que yo quiero al máximo y al mínimo. Y por otro lado, como esto tiene unidades, fíjense, x menos b por t, si esto tiene metros sobre segundo, a multiplicar por segundo, esto me da en metro, esto tiene en metro, quiere decir que esto tiene unidades de metro. Y yo necesito que el argumento de la función seno o el argumento de la función coseno no tenga unidades, o esté en radianes. Entonces necesariamente voy a tener que multiplicar por algo que tenga unidades de 1 sobre metro para que me cancele las unidades de lo que tengo acá y yo pueda efectivamente calcular la función seno o coseno de este argumento. Entonces lo que estamos haciendo es proponer que esta función que sea de la forma x menos b por t venga descrita por algo que vamos a llamar amplitud por seno de k por x menos b por t. Pero lo que dijimos es que en x igual a 0 lo que tenemos que tener es un movimiento armónico simple. O sea, acá en el origen, que es donde yo estoy perturbando, se tiene que dar que para cuando esto vale 0, tengo que tener un movimiento armónico simple. Entonces, la función f de 0 menos b por t es una función solo del tiempo, y cuando yo le pongo 0 acá, solamente me sobrevive el seno de k por b por t. Hay un signo menos acá, pero como la función seno es una función impar, podría haber un seno acá afuera, un menos acá afuera, digamos, el seno de menos el ángulo es igual a menos el seno del ángulo. Es una cuestión que matemáticamente no, en lugar de arrancar para arriba la función arrancaría para abajo, pero no influye. La idea es que lo que tiene que pasar es que esto tenga la misma forma que ustedes habían visto en el movimiento armónico simple, que es que era de la forma a por el seno de omega t, donde entonces este omega era la frecuencia angular del movimiento, ¿se acuerdan? Y entonces lo que tiene que pasar es que k por b sea igual a omega. Entonces lo que tengo es que si yo reescribo la expresión esta que tengo acá arriba, sabiendo que k por b es igual a omega, la puedo pensar como la amplitud por seno de k por x menos omega t. Y efectivamente, cuando x es igual a 0, esto no está, y me queda que en x igual a 0, me queda el movimiento armónico simple, que era a por el seno de omega t. Entonces, esta expresión que tengo, que es para una onda armónica, o sea, armónica porque ya sé que la función que me describe es una función seno o coseno, cualquiera de las dos puede ser. ¿Sí? Voy a tener que tienen esta forma, ustedes ya la conocen, y entonces la distancia que hay entre dos máximos o entre dos puntos donde la onda pasa por cero con la misma pendiente, ¿sí? Esto se llama longitud de onda. Y a los puntos máximos se lo llama cresta, al punto mínimo se lo llama valle, y los puntos donde la onda cruza por cero lo llamamos nodo. Y esta distancia que hay entre el eje y el punto de máximo apartamiento hacia los valores positivos o de máximo apartamiento hacia los valores negativos, eso se llama la amplitud. Y una cosa es que la frecuencia de las ondas es la misma frecuencia del movimiento armónico simple que la genera. Sí, ustedes recuerden que la frecuencia angular era 2pi por la frecuencia, o 2pi sobre el período, y entonces recordando esta relación que teníamos del movimiento armónico simple y la relación que tenemos que viene del movimiento ondulatorio, tenemos cuál es la relación entre el período, la longitud de onda y b, ¿sí? Porque la longitud de onda será la velocidad de propagación por un período. Esta distancia que va desde la cresta hasta la otra cresta, que es la longitud de onda, es lo que tarda la onda en ir desde acá, desde que este máximo está acá, hasta que este máximo llega acá.
Y eso es la velocidad con la que se está moviendo por el periodo o por el tiempo que tarda en realizar un ciclo. Y como el periodo es 1 sobre la frecuencia, ¿sí? Yo puedo tener que la velocidad es lambda por f. O sea, en un periodo la onda va a recorrer una distancia que es igual a su longitud de onda. Entonces, conociendo esto, yo sé que el medio periodo, la onda va a recorrer media longitud de onda y a lo largo de un periodo completo recorre una longitud de onda completa. Sabemos que en t igual a 0, ¿sí?, la forma funcional de la onda viene dada por 2pi sobre lambda por x, que es esto que tengo acá. Entonces, cuando x es igual a 0, esto me da 0. Cuando x es igual a lambda sobre 2, me vuelve a dar 0 porque me da seno de 2pi. Y para cualquier valor de x que yo vaya recorriendo acá, me voy teniendo estos valores. ¿Sí? Entonces quiere decir que esta es mi forma funcional, que era mi i de x. Entonces, para poder transformarla en una onda, o sea que esto se mueva hacia allá con la velocidad v, lo que tengo que hacer es reemplazar este x por x menos b por t. Entonces, si hago eso, construyo mi i de xt ahora como a por el seno de 2pi sobre lambda, y en lugar de poner x, pongo x menos b por t. Entonces, si ahora hago propiedad distributiva de este 2pi sobre lambda multiplicado por x, tengo este término, menos 2pi sobre lambda por b, y ahora utilizo las relaciones que había entre b sobre lambda, que es 1 sobre el periodo, y entonces fíjense que lo que obtengo es algo que es de la forma 2pi sobre lambda por x menos 2pi sobre el periodo por t. Esto tiene unidades de longitud, esto tiene unidades de longitud, quiere decir que esto no va a tener unidades, porque se me cancelan. Esto tiene unidades de tiempo, esto tiene unidades de tiempo, se me vuelven a cancelar. Efectivamente, el argumento de la función me queda que sin dimensiones, o en radianes si quieren, con lo cual puedo calcularlo, y acá se ve perfectamente de que en una onda lo que tengo es un comportamiento sinusoidal tanto en x como en el tiempo. Eso significa que si yo me paro para un determinado x fijo, lo que voy a tener es que la partícula va a recorrer la posición hacia arriba y hacia abajo, ¿sí?, con un movimiento armónico simple, que es el mismo que se estaba produciendo en el origen, que era el que yo estaba introduciendo como perturbación. Por otro lado, para un tiempo fijo, lo que tengo, yo le estoy sacando una foto a la onda, y lo que voy a tener que la onda en función de x también describe una sinusoide. Entonces, sabiendo que k es 2pi sobre lambda y omega es 2pi sobre t, porque cuando miro esto y lo comparo con lo que habíamos encontrado acá, ¿sí?, que era k por x menos omega t, la forma de la onda a partir de la relación que teníamos entre lo de la cuerda y la velocidad, y ahora en el caso más general que construimos la perturbación a partir de la construcción de reemplazar x menos b por t, y comparamos esto con la expresión de arriba, lo que vemos es que k es 2pi sobre lambda y omega es 2pi sobre el periodo. Sí, y este k, que era ese factor que necesitábamos introducir para poder acomodar las unidades, recibe el nombre de número de onda, y me está diciendo cuántas longitudes de onda entran en la unidad de medida que yo tengo. O sea, si yo voy a medir a x en centímetros, el número de onda lo que me va a decir es cuántas longitudes de onda me entran en un centímetro. Si yo mido x en metro, el k me está diciendo cuántas longitudes de onda entran en un metro. Entonces, acá básicamente es la misma relación que teníamos para el movimiento, ¿cómo es? El movimiento armónico simple, así que no vale la pena explicar la relación entre omega y el periodo. Bueno, creo que podemos parar acá. Podríamos seguir un poquitito con la energía, ¿no? Nosotros dijimos que en la perturbación
transportaba energía, y acá lo que vamos a ver es que vamos a tratar de ver cómo es que se transmite esa energía, a partir de saber que cada segmento de la cuerda va a estar realizando un movimiento armónico simple en torno a su posición de equilibrio. La onda está pasando, cada pedacito de la cuerda está oscilando hacia arriba y hacia abajo con un movimiento armónico simple. Entonces, si pensamos en la energía que tiene un pedacito de la cuerda, ¿sí? Sabemos de lo que sabíamos de la energía del movimiento armónico simple, teníamos que la energía cinética máxima se daba cuando la energía potencial era mínima y que la energía potencial máxima se daba cuando la energía cinética era mínima. O sea, en los extremos donde la velocidad es cero, tenemos la energía potencial máxima, y en la posición de equilibrio es cuando tiene la energía cinética máxima y la energía potencial vale cero. Entonces, una parte de energía, un delta de energía, tendrá que ver con un medio de delta m por la velocidad máxima al cuadrado. Y además habíamos visto que esta velocidad máxima tiene que ver con omega cuadrado por a cuadrado, donde omega era la frecuencia angular del movimiento y a era la amplitud, porque esta era la velocidad máxima que podía tener la partícula. Entonces, utilizando la densidad lineal de masa, fíjense que entonces escribo a delta m como mu por delta x, y entonces el delta de energía o un pedacito de energía que tiene un pedacito de cuerda lo puedo escribir como un medio de la densidad lineal de masa por el pedacito de cuerda en que esté considerando por omega cuadrado por a cuadrado. Ahora, como delta x, yo lo puedo pensar como v por delta t, o sea, el pedacito de energía que está teniendo la cuerda en un delta x, lo puedo pensar como v por delta t. Si reemplazo a delta x como v por delta t, me queda que la energía que transporta en un cierto intervalo de tiempo viene dada por un medio de la densidad lineal de masa, la frecuencia angular al cuadrado, la amplitud al cuadrado, por la velocidad por ese tiempo. Esa es la energía que está pasando por la cuerda por un cierto tiempo. Y de acuerdo a la definición, el delta de energía sobre el delta de tiempo es la potencia, y entonces la potencia viene dada por un medio de la densidad lineal por la frecuencia angular al cuadrado, por la amplitud al cuadrado, por la velocidad de propagación. Y si reemplazo la velocidad de propagación como raíz de t sobre mu, en el caso de una cuerda, ¿sí? Entonces esto lo puedo meter acá adentro como mu cuadrado, y entonces se me simplifica y me queda que la potencia que transporta una cuerda, o sea, la energía por unidad de tiempo en una cuerda tensa viene dada por, o sea, es directamente proporcional a la frecuencia al cuadrado, a la amplitud al cuadrado, y depende de la raíz cuadrada del T y de la tensión y la densidad lineal de masa. Creo que podemos parar acá. Lo que vimos entonces hasta ahora es que la perturbación que transporta energía y, bueno, por ende cantidad de movimiento, la podemos describir con cualquier función que sea de la forma x más menos v por t. Y en particular, si estamos pensando en una onda armónica, entonces esa función ya no es más cualquier cosa, sino que es un seno o un coseno, y esas ondas las llamamos ondas armónicas y tienen una ecuación de onda muy simple, que es de la forma seno de kx menos omega t, donde k es el número de onda y el omega es la frecuencia angular del movimiento armónico simple que está perturbando el sistema para que se propague esa onda. Ahora en las clases que siguen vamos a profundizar un poco más sobre el fenómeno ondulatorio, pero en principio ahora ya sabemos cómo describirlo y cómo trabajar con él. Bueno, por ahora nada más. Nos vemos en las clases que siguen. Las próximas vamos a tratar un poco mejor estos temas, un poco más en profundidad estos temas.
pero ahora ya tienen una idea de cómo describir el fenómeno ondulatorio y cómo es que la energía y la potencia, o sea, la energía por unidad de tiempo, se propagan, al menos en una cuerda donde tenemos, que viene descrita por una densidad lineal y una tensión a la cual está sometida. Por ahora esto es todo. Nos vemos la próxima. Que sigan bien. Hasta la próxima.